Hola chicos, buenas noches. Chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señora. Bueno. Entonces, vamos a iniciar. Ya estoy grabando la sesión. Entonces, como les había dicho en el mensajito que les envié esta tarde, necesito que tengan abierta la base de datos con la que estábamos trabajando la clase pasada, no con la que están haciendo la tarea, sino la que estábamos trabajando la clase pasada. ¿Listo? Vamos a hacer la tabla de frecuencias para datos agrupados, es decir, por intervalos. Entonces, yo la voy a hacer para el peso y ya miramos si nos queda tiempito para practicarla con otra variable o no. Entonces, ven ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok. Si se llega a ir la pantalla, porfa me avisan, porque es que no estoy mirando esa pestaña del cómputo. Entonces, lo primero que necesitamos para hallar una tabla por intervalos, ¿qué es? Para hacer una tabla por intervalos. Chicos, ¿qué necesitamos para hacer una tabla por intervalos? Los datos, Listo, ya los datos los tenemos. Vamos a trabajar con la variable del peso. ¿Qué otra cosa? la variable del peso. Ordenarlos. No, no es necesario ordenarlos. Bueno, vamos a hallar el límite superior y el límite inferior, o mejor, el dato mayor y el dato menor de esos intervalos. Chicos, no me escriban porque no estoy mirando lo que me están escribiendo. Entonces, si necesitan decirme algo, pues activan su micrófono y me preguntan. Entonces, vamos a hallar el dato mayor, ¿cómo era que se hallaba? ¿Se acuerdan? Igual, Igual, max, 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 ok. y se selecciona toda la barra de los datos de que se va a trabajar. ¿De En peso este o caso, el estatura? peso, el peso. Vamos a trabajar con el peso, listo. Entonces, el dato mayor del peso, 74. Vamos a hallar el dato mínimo, que entonces es lo muy parecido. Igual, min, seleccionamos esta, me pide los datos, yo selecciono, cierro paréntesis, igual. El dato menor me dio 43. ¿Listo? ¿Para qué hacemos eso? Porque necesito determinar el rango. ¿Listo? ¿Y el rango cómo dijimos que se hallaba? El mayor menos el menor. El máximo menos el mínimo. Entonces, Aló. el dato mayor menos el dato menor. Eso me daría 31. 31 es el rango. ¿Listo? Ahora, eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la cantidad de intervalos. ¿Listo? Eso sí no lo hemos hecho. Y Excel no tiene una formulita para calcular la cantidad de intervalos, o sea que nos toca utilizar la misma que utilizamos en clase y meterla completica aquí como una función. Entonces vamos a colocar igual, la fórmula es 1 más, entre paréntesis, vamos a colocar 3.32, 3,32 por logaritmo. Logaritmo y me aparecen dos. Me aparece log solito y me aparece log 10. Voy a utilizar el que está solito. ¿Listo? Y cuando doy en logaritmo me pregunta un número. ¿Listo? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con el peso y en el peso hay 50 datos, entonces colocamos 5, punto y coma, y la base del logaritmo es 10. ¿Listo? Entonces colocamos 10 ahí. Cerramos paréntesis
y cerramos paréntesis porque habíamos abierto uno. Y le damos en ¿cuánto les dio ese resultado, chicos? 6,6575. Profe, ¿pones otra vez la fórmula que como que no me quedó bien, por favor? Ya, Es muy ya. tarde. Ahí la coloqué, la pueden ver aquí en la parte de arribita, ahí está la fórmula. Sí, Entonces, más 6.6405, 1.0. ¿sí? Igual, Bueno, a 1 mí no me... más, entre paréntesis, 3,32 por logaritmo. Cuando dan el logaritmo, ahí les piden dos cosas, la cantidad de datos y la base. Entonces, el numerito en este caso sería 50, que son No, 50 datos, me dice que y hay la un base es problema 3. con esta fórmula. Tienes que mirar si tu Excel no trabaja con punto y coma, sino con coma, o si trabaja con punto y no con coma. Ah, bueno, sí, ahí está el error, sí. O sea, de Ya. pronto en el tuyo no se puede escribir 3,32, sino 3.32. 6,64. Ajá, 6,6401. 6,64. Sí. Listo, perfecto, muy bien. ¿A los demás les dio lo mismo? Señora, Ok, perfecto. ¿Qué dijimos que se hacía con la cantidad de intervalos cuando me daba decimal? Se aproximaba al número mayor, o sea, ya quedaría 7. Ah, perfecto. Entonces voy a colocar al ladito del 6, no voy a borrar ese cálculo, sino al ladito voy a colocar 7, que quiere decir que lo estoy aproximando a 7. Listo. Ya tengo el rango, ya tengo la cantidad de intervalos. Ahora lo que necesito es saber qué tan grande quiero esos intervalos, es decir, la amplitud. ¿Listo? Y la amplitud, ¿cómo dijimos que era la amplitud? El rango sobre el número de intervalos. El rango sobre la cantidad de intervalos. Entonces vamos a colocar igual. El rango nos había dado 31, entonces voy y me paro allá donde está el 31, dividido entre la cantidad de intervalos, pero no me paro en el 6,64 con todos sus decimales, sino me paro en el 7 que coloqué, que son la cantidad de intervalos que voy a hacer. ¿Listo? Y eso me daría, ¿cuánto les dio a ustedes? 7. 4,42. 4,42. Ok, perfecto. Y la ventaja de trabajar con Excel es que no necesito aproximar la amplitud, sino que esa sí la voy a tomar con todos sus intervalos. Entonces, vamos a hacer para la tabla. Vamos a mover unas casitas. Abajo puede ser. Listo. Entonces, en la tabla que necesito saber cuál es el límite inferior de los intervalos, lo voy a colocar LI. Necesito también el límite superior de los intervalos. Luego necesito, la marca de clase no la voy a sacar ahorita, no la necesitamos. Luego de tener los intervalos necesito la frecuencia absoluta, que sería la F minúscula, frecuencia absoluta acumulada, que sería F mayúscula, FR minúscula, FR mayúscula, F porcentual minúscula y F porcentual mayúscula, o sea, todas las columnas de la tablita. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí, señora. Momentico. Bueno, señora. Gracias. ¿Listo?
¿Qué es desde el principio? Háblame. Lizeth, dime. Wendy, ¿será que puedes silenciar tu micrófono un momentico, porfa? Sí, ya. Y Lizeth, ¿tenías alguna pregunta? Bueno, respondiéndole a Andrés, que me dice que está perdido desde el inicio, simplemente hemos calculado el dato mayor, el dato menor, que eso ya lo hemos hecho en la clase pasada, de el peso y el rango. Eso está ahí, ya habíamos hecho la clase pasada. Calculamos la cantidad de intervalos, que si puedes observar aquí donde te estoy señalando, lo que hicimos fue introducir la fórmula que trabajamos en clase para calcular la cantidad de intervalos. Es igual 1 más, entre paréntesis, 3.32 por el logaritmo. Cuando yo escojo este logaritmo solito, el OG solito, me pide dos cosas. Me pide la cantidad de datos y la base en la que estoy calculando, que en este caso es 10. ¿Listo? Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar y eso me da 6.6405. Esa es la cantidad de intervalos. Pues, como dijimos en clase, yo no puedo hacer intervalos número decimal, entonces me tengo que aproximarlo siempre al superior. Quiere decir que vamos a hacer 7 intervalos. ¿Listo? Y luego calculamos la amplitud. La amplitud está definida como el rango dividida la cantidad de intervalos. Entonces, sería 31, que es el rango, dividido entre 7 me da 4,4285. Y ahí vamos. Lo único que hice después fue colocar los títulos de la tabla que necesito que llenemos ahorita. ¿Listo? Hasta ahí vamos. No sé si ya con eso quedas al día, Andrés. Chicos, ¿ya terminaron? Wendy, lo que estabas haciendo, ¿ya lo terminaste? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a retomar. Entonces, vamos a calcular los intervalos, o sea, de dónde a dónde van a ir. El primer intervalo dijimos en clase que siempre empezaba con el dato más pequeño. Y el dato más pequeño ya lo tenemos acá, que es este 43. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a colocar aquí en el límite inferior para mi primer intervalo. Voy a colocar igual y me paro allá en ese 43 para pegar ese dato y le doy enter y ahí automáticamente me queda el 43. ¿Cuál va a ser el límite superior de ese 43? Entonces, nosotros como hallamos los intervalos en clase, cogíamos el que estaba ahí al ladito, o sea, el límite inferior, y le sumábamos, ¿qué cosa? La amplitud. La amplitud. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el límite superior, ajá, muy bien. En el límite superior vamos a colocar igual. Me voy a parar el 43, no en el que tengo aquí arribita, sino en el que acabo de colocar en el límite inferior, ¿listo? Más la amplitud, o sea, el 4,4285, con todos sus decimales, no importa, y le doy enter. Y ahí ya me queda, ¿cuánto le doy esa suma? 47,4285,714. Exacto, perfecto. Y ya ahí tengo mi primer intervalo. ¿Cómo formo el segundo intervalo? Entonces, recuerden que en clase colocábamos el límite superior del primero y ese datito lo repetíamos para el siguiente intervalo y así sucesivamente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, en el segundo intervalo, en el límite inferior, voy a colocar igual y me voy a copiar el límite superior del primero. O sea que me paro en el 47,42 y le doy enter. Listo, que me lo copie, que me lo lleve para no tener que escribirlo. Y el límite superior, ¿qué va a hacer? Igual con el límite inferior que acabo de colocar, más la amplitud. ¿Y esa suma cuánto les dio?
51,85. 50, 85, 71 y todos esos. Ah, sí, perfecto. Y así sucesivamente sigo haciendo el proceso hasta formar los 7 intervalos que me están pidiendo. Entonces, en el tercero, repito enter, copio aquí, igual, más la amplitud. Listo, perfecto. Termínenlos y me cuentan cómo les quedaron, ya comparamos si nos dan lo mismo o no. ¿Listo? ¿Los tienen? Sí, señora. Listo. Entonces yo les voy diciendo, igual creo que los pueden ver en pantalla, pero pues para que comparen. El primer intervalo iría de 43 a 47.42 con sus demás decimales. El segundo iría de 47,42 a 52,85 sus decimales. El tercero iría de 51,85 a 56,28. El siguiente de 56,28 a 60,71, el siguiente de 60,71 a 65,14, el siguiente de 65,14 a 69,57 y el último iría de 69,57 hasta 74. ¿Sí nos quedaron así? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Miren que aquí con el Excel siempre se va a cumplir que el primer intervalo empiece en el dato más pequeño y el último termine en el dato mayor, porque como estoy tomando todos los decimales de la amplitud, aquí no voy a tener que aproximar el último intervalo ni nada por el estilo, como si lo hacíamos en clase cuando trabajábamos a lápiz y papel. ¿Listo? Ahora, ojo a lo siguiente, porque la fórmula para calcular la frecuencia absoluta es la única distinta como lo hacemos en clase. Y la fórmula es un poquito larga, entonces necesito que la vayan escribiendo conmigo y ya se las coloco ahí para que la puedan revisar. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar en la frecuencia absoluta del primer intervalo, vamos a colocar igual, contar, contar. Y cuando yo escribo contar, aparecen muchas funciones. Aparece contar solito, contar blanco, contar junto blanco, contar sí conjunto y contará. Voy a escoger la que dice contar.sí punto conjunto. ¿Listo? La más larguita. Y ahí me pide un montón de datos que voy a ir llenando con cuidado. Vamos hasta ahí, hasta el momento, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, igual, contar sí conjunto. Se abre el paréntesis. Entonces, cuando se abre el paréntesis, lo primero que voy a hacer es seleccionar los datos. Entonces, me voy hasta la columna del peso, que es con la que estamos trabajando. Selecciono ahí los datos. Listo. Cuando los selecciono, ahí me aparece pues la letrica donde está, en la columnita donde estaba el peso, que era la D. Listo. Después de seleccionar, vamos a colocar punto y coma.
abrimos comillas, las que están encima del 2 por lo general, las comillitas, mayor, con el teclado saco ese mayor, que es como la flechita que va para apuntando hacia la derecha, mayor igual, y cierro comillas. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Repito. ¿Mayor Igual, cuál? mayor es la flechita que va apuntando hacia la derecha. No sé si la alcances a ver ¿Cuál aquí. flechita? En tu teclado debe haber el símbolo para el mayor. ¿El mayor qué? Sí. ¿Listo? Es el que necesitas ahí. No sé si alcanzas a ver la fórmula aquí arriba, míralo. Igual, contar si Ya. conjunto, seleccionas, entre comillas, mayor, igual, cierras comillas. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ahora, en mi computador está encima del 6, que es como un ochito, pero es una I. No, lo voy a colocar, no sé si ustedes la identifican. Creo, generalmente en los teclados aparece arriba del 6. ¿Sí lo encontraron? Sí. Listo, entonces colocamos ese ochito ahí al revés. Ahora, coloco el límite inferior del primer intervalo, o sea, me voy a parar en el 43. ¿Listo? Punto y coma. Vuelvo a seleccionar los datos, otra vez me voy hasta la columna del peso, selecciono otra vez la D completica, ¿listo? Otra vez abro comillas, pero ya no voy a colocar mayor, sino que ahora voy a colocar el menor, o sea, la flechita que va para el otro lado. Solo me Profe, y y cierro ahí no iría comillas. punto y coma? ¿Dónde, nena? O sea, después de seleccionar los pesos, no iría punto y coma y ahí sí Ay, las sí, tienes toda la comillas razón. y... Sí, después de seleccionar aquí va un punto y coma, tienes toda la razón, gracias. Listo. Selecciono los datos, punto y coma, ahí sí abro comillas, el menor, cierro comillas, listo. Otra vez el ochito ese que está encima del 6. Profe, ¿y el igual? ¿No? Ahí no iría tampoco. No, en ese sí no va igual. Ya te digo por qué. Ah, ok. Listo, en ese sí no va igual. El ochito, y ahora coloco el límite superior de ese primer intervalo, o sea, me paro en el 47,42 y cierro el paréntesis. Y le damos enter. ¿Cuánto les dio la frecuencia? Ahorita sale Súper cortita esa fórmula. Dio 5, profe. 5. 5. Perfecto. Quiere decir que en el primer 5. intervalo de esos 50 datos hay 5 que están en ese rango. ¿Por qué no le colocamos el igual en el segundo, en las segundas comillas? Porque se acuerdan que en clase uno dejaba este intervalo cerrado, el límite inferior cerrado, pero el superior abierto, que utilizamos paréntesis cuadrado para este utilizamos paréntesis redondito. ¿Se acuerdan? Es por eso. Ahora, ¿qué hicimos con esta fórmula? Es supremamente larga, pero la ventaja es que no tengo que escribirla todo el tiempo, sino que simplemente, si ustedes se paran ahí en el 5 que les dio, aquí en la esquinita inferior hay un cuadrito chiquito, ¿sí lo ven? Y se arrastra. Y lo arrastra. Perfecto. Entonces lo que hicimos fue fijar la fórmula y arrastrarla. Entonces ya tengo la suma, las frecuencias de todo ese intervalo. ¿Cuánto les dio la frecuencia del último intervalo, del de 69 a 74? 4. 4, muy bien, 4. perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar en ese 4 y aquí arriba donde me permite editar la fórmula, en las segundas comillas que abrimos, que era donde me preguntaban que si no iba al igual arriba, aquí en ese último, solo en el último intervalo, sí voy a colocar ese igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese último intervalo siempre lo tomamos cerrado en ambos extremos, ¿se acuerdan? Entonces por eso es que voy a poner el igual. ¿Listo? Y le doy Enter. Y miren que cambió de un 4 a un 5. Da 5. Ajá.
porque es que antes el 74 no me lo estaba contando, pero al ponerle el menor igual, entonces ya me cuenta el 74. Por eso me cambió ese último datico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. No sé, a mí no me dio 4, no me dio 5. Era solo devolverte ahí donde estaba el 4 y aquí en esta parte, en las segundas comillas que abriste, por dentro de las comillas, colocar el igual al lado del menor. Si lo hiciste así, tal cual como se ve acá, ¿sí lo alcanzas a ver? Bueno, Andrés soluciona su inconveniente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a corroborar que efectivamente estas frecuencias nos quedaron bien halladas. ¿Cómo corroboro eso? Pues haciendo la suma de los datos y me tiene que dar 50, que es la cantidad de datos en la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí debajito del 5, voy a colocar igual, suma, la que dice suma solita, y selecciono los datos desde el 5 del primer intervalo hasta el 5 del último intervalo. 50. Cierro paréntesis, enter, y me da 50. Quiere decir que están todos los datos contemplados. ¿Listo? Ahora, Andrés, ¿ya te dio 5? No. No. Ok, préstame atención aquí y ya me devuelvo contigo a mirar qué fue lo que pasó. Pero préstame aquí atención para el siguiente proceso y para que no te quedes atrasado. Entonces, y apaga tu micrófono porque hay como una interferencia. Porfa. Ahora, como ya tenemos la frecuencia absoluta, que es esta, vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo era que calculábamos esa frecuencia? Se sumaba. Se sumaba en zigzag. Entonces, voy a Como hacer, en espiral, sí. ajá, en zigzag. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el primer intervalo, igual, y siempre copio el primer dato. O sea, me voy a parar en el 5. Listo. En el segundo, pues voy a hacer la suma. 2, o sea, me paro en el 2, más en el anterior, 5. Eso me daría 7. Igual, me paro en el 6, más el anterior, que sería 7, me daría 13, y así sucesivamente hasta que termine. Lo hacemos a lápiz y papel, solo que pues aquí lo voy haciendo con el Excel. También es lo mismo, ¿no? Señor, Si la arrastrabas de la esquina también la toma igual. ¿cuál? ¿La frecuencia acumulada? Sí, sí, la que estamos haciendo, pero ya la hiciste toda. Sí, lo que pasa es que arrastrar no es una muy buena idea acá porque no estamos fijando las celdas. Y entonces te puede llevar a sumar datos que no están. Entonces es mejor hacerlo completo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la frecuencia absoluta. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? 5 dividido 50. Y así con 5 cada dividido número. 50, exacto, perfecto. La podemos hacer, entonces háganla y me cuentan cómo les queda. Cada tipo de la frecuencia acumulada sobre los datos, ¿listo? 2 dividido 50, el siguiente sería 6 dividido 50, el siguiente sería 12 dividido 50,
¿Listo? ¿Cómo les quedaron las frecuencias relativas? Cero coma uno, 0,04, 0,12, 0,24, 0,16, 0,24 y 0,1. Perfecto. ¿A todos les dieron igual, chicos? Sí. Listo. Y pues ya de ahí para allá ustedes pueden llenar la tabla. La frecuencia relativa acumulada pues se saca de la misma manera. Copiamos el primero, para el segundo copiamos el segundo más el primero y así sucesivamente. Acá sumamos en ficha. Creo que eso- Lo voy a poner ahí para que se me queden los discos claros. Nos daría 01, 014, 026, 05, 066, 09 y 1. ¿Sí les dio así? Sí. Listo. ¿Y la frecuencia porcentual, qué era lo que hacíamos? Profe, por qué sale un triangulito al lado de los resultados? Eso es como una codificación de En la Excel para esquinita. mirar. Ajá, sí. Sí, eso suele salir a veces. No pasa nada. Es una configuración que tiene Excel para Ok. decir que hay celdas adjuntas y cosas de ese estilo. ¿Cómo sacábamos la frecuencia porcentual? La frecuencia relativa por Eh, 100. La frecuencia relativa por 100. Entonces, la frecuencia relativa minúscula, o sea, la absoluta, por 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, me paro aquí en el 0,1 de la frecuencia relativa minúscula y con el teclado escribimos por 100. ¿Listo? Y hacemos lo mismo para todos los demás. Vamos a ver si arrastrando no se altera la fórmula. Creería que no. 4, 12, 24, 16, 24 y 18. Está perfecto. Y esa la podemos arrastrar y no pasa nada. Y para la frecuencia porcentual acumulada, pues hacemos lo mismo que en las otras acumuladas. ¿Listo? Repetimos el primer dato y sumamos en ficha. Profe, una pregunta. ¿En el taller hay que hallar la marca de clase o no? Creo que no la pido, entonces no es necesario. Pero igual, si tuviesen que hallarla, Pues hacemos dice lo que mismo. hacer la tabla por intervalos, nada más. Ah, listo, ¿no? Así como lo estamos haciendo aquí, no necesitas la marca. Listo, chicos, esta que está aquí, entonces sería nuestra tabla de frecuencias. La única formulita con la que hay que tener cuidado a la hora de escribirla es con la de la frecuencia absoluta. Además, porque si hay una frecuencia que me quede mal ahí, el resto de la tabla va a llevarse ese error. Entonces, con la única que hay que tener cuidado es precisamente con la fórmula de contar si conjunto, ¿listo? Y lo de los intervalos. Entonces, calculamos el rango, dato mayor menos dato menor, calculamos la cantidad de intervalos, siempre lo aproximamos a la cantidad entera siguiente,
y la amplitud. Aquí no tengo que aproximar la amplitud, sino trabajo con todos los decimales que tenga la amplitud. ¿Listo? Ahí no me va a generar ningún tipo de problema. Eso era lo que nos quedó faltando la clase pasada y ya con eso pueden terminar el trabajo que tienen en Excel con la otra base de datos según la variable que les haya correspondido. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a eso. ¿En cuanto a qué, nena? Es que en eso, es que a la hora de sacar el percentil, pues se pone es el 0,0. Mi pregunta era, ahí piden como el percentil 5, entonces la pregunta era, se pone 0,0, se pone 0,05. Ajá. 0,005, Sí, señora. Porque es como, o sea, como un dice el 0 percentil. después de la coma. Dime. Es que se te va el audio y no te Solo escucho se bien. pone un 0 después de la coma. Sí, señora, porque es como si tuvieras ese 5 y lo Solo 0 después. dividieras entre 100. Sí, señora. Ah, ok. Era eso. Perfecto. Chicos, estamos ahí con respecto a lo de la tabla de frecuencias, que era lo que nos hizo falta la clase pasada. ¿Alguna pregunta? Diana, Lady, Lice, Valentina, Jenny, No, no, señora. vale. Ya que estamos aquí y mientras terminan, voy a dejar la lista. Jenny, ¿está? Profe, Alejandra no le aparece el link de la clase. Entonces, pues igual ya yo le estoy comentando ¿Cómo no en le va a qué paso aparecer el link vamos. de la clase si está en su No, aula? no, no le aparece en el aula. Muy raro. Buitrago, Lice. Listo. Y Profe, en el trabajo también hay que sacar las medidas de dispersión, el que toca entregar. Nina, lo que pida en el Excel, en el archivo PDF, de acuerdo. Y la Gudelo, Ok. no está. Gómez Díaz, Presente. Mancipe, Presente. Nieto, Presente. Nino Felipe. ¿Ustedes saben algo de su compañero? Rojas, Sarmiento, Presente. listo. Bueno, voy a quitarles la Profe, no pestañita me llamó a de... mí, ¿A quién? niño Jenny. Ay, es que como tengo otro niño, no me tanto. Mira, pero ya te había puesto el chulito porque ahí te había visto conectada. Gracias, profe. Vale, nena. Entonces, voy a quitar el Excel y vamos a compartir la presentación que estaba en su aula. Quiero que vean esto.
estoy proyectando la pestañita de su clase. Estamos en la semana, bueno, en la S.8 de regresión lineal. Y aquí abajito está el link de la clase, que es donde estamos ahorita. Si está en su aula, no hay posibilidad de que a alguien no le aparezca, a no ser que no tenga acceso al aula. De resto, no es posible. Y segundo, aquí está la presentación. Yo les pedí que por favor la miraran o la abrieran antes de clase, por si de pronto al compartirla se nos congestiona. Esperemos que cargue un momentito. Profe, una pregunta, el quiz Todos que están había es viendo para en hoy. pantalla la presentación. Para hoy sí, pero no me acuerdo hasta qué hora, nena. Todos están viendo en pantalla la presentación, chicos. No, profe. No, todavía no se ve. ¿Ya la pueden ver o nada? No, profe, nada. No. Bueno, encargar. Pero intento verla por este otro lado a ver qué sucede. ¿Nada que les aparece? No, profe. No. Todavía sigue lo mismo. Quitarla. Intentar compartirla por acá. Ahí la pueden ver. No, No. señor. Nada. Bueno, chicos, entonces tocó que la tengan ustedes descargada. Yo les voy hablando porque pues, yo la puedo ver y a mí me parece que ya está compartida y muy seguramente en el video va a salir, pero a ustedes no sé por qué no les está cargando. Ya ahí ya aparece, profe. Ahora sí. Entonces, Sale. ¿ya apareció? Ah, perfecto. Listo, chicos. Entonces, si se llega a ir, vuelve y juega porque voy a estar en la otra pestaña de la presentación, entonces me avisan, ¿vale? Para no quedarme Sí. hablando sola. Listo. Entonces,
Vamos a mirar hasta dónde alcanzamos a llegar con este cuento de las regresiones lineales. No es muy complicado, pero sí es un poquito largo. ¿Listo? Entonces, pues este es un pequeño índice de lo que trae la presentación. Vamos a saltar de una vez a la introducción. Entonces, usualmente, o una de las características importantes de la estadística es el estudio de relaciones entre variables. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos de calcular un montón de medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, medidas de dispersión, medidas de posición, pero hasta el momento no hemos hecho nada con eso y hemos analizado variables, como por ejemplo lo que estábamos haciendo con el Excel, la variable del peso, de la estatura, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo en su trabajo, que son los puntajes de unas pruebas, puntaje de matemáticas, puntaje de inglés, esas son variables. Pero no nos hemos detenido a mirar la relación, que existe entre esas variables, si es que existe. Entonces, digamos que las regresiones me sirven para mirar ese tipo de relaciones. Existen regresiones de muchos tipos. La primera que vamos a ver es la regresión lineal, pero existe la regresión cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿listo? Son varios tipos de regresiones. Nosotros vamos a mirar en qué grado depende una variable de otra. Generalmente las variables independientes las llamamos X y las variables dependientes las llamamos Y. ¿Listo? Entonces siempre en las regresiones lineales siempre vamos a trabajar con dos variables, una para X y una para Y. ¿Listo? Entonces, aquí, este muñequito que tengo ahí en la diapositiva, no sé si lo alcanzan a ver, me dice clarito lo que vamos a hacer con una regresión. Entonces, la regresión lineal dice que es un método estadístico que estudia la relación lineal existente entre dos variables, que consiste en generar una ecuación. La ecuación puede ser así como está escrita en la imagen, y igual a b sub 0 más b sub 1 por x, o la ecuación de la recta que nosotros conocemos desde chiquitos, y igual a mx más b, o la que está aquí encerradita en este cuadrito, y igual a AA más B por X. Esa es la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los cálculos los vamos a hacer con la calculadora, es en ese en que la calculadora me va a botar los resultados. Por eso es que la vamos a trabajar de esa forma. Pero todas estas fórmulas son la misma. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que el numerito que va con la X, en este caso la B, es la pendiente de esa recta, que es lo que dice aquí en el dibujito. Y el numerito que va solito, o sea, que no tiene X, es el término independiente de la recta. ¿Listo? Es el punto de corte de la recta con el eje Y. Y siempre la idea es que las variables que yo esté relacionando me permitan dibujar una recta, sea perfecta o no sea perfecta, o sea que siempre voy a trabajar con el plano cartesiano. Los valores de X van a ir pues en la X y los valores de la variable dependiente van a ir en Y. ¿Estamos hasta ahí? Chicos, si no. Sí, señor. Espérate que se fue la pantalla, creo yo. ¿Ustedes están viendo la presentación? Listo. Entonces, Sí, profe. cada vez que yo voy a hacer una regresión, lo que voy a intentar encontrar siempre va a ser la ecuación de una recta. Ecuación de la recta que va a estar escrita de la forma y igual a ax más b, perdón, y igual a más bx. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, antes de entrar a hablar de la ecuación de la recta, es mirar lo que es un diagrama de dispersión. Esto no lo expuso alguien cuando nos explicaron este gráfico estadístico.
Entonces, su compañera en su exposición nos decía que era una nube de puntos, listo, como las que están aquí en la imagen, una nube de puntos, que dependiendo de la forma que tuvieran esos punticos, pues se hablaba de un tipo de relación entre las variables. Entonces, cada vez que yo tengo dos variables X y Y, eso es un punto en el plano. ¿Listo? Yo siempre pongo parejitas y esas parejitas, cuando yo las grafico, me van a dar uno de estos punticos en el plano. Las dos que están aquí abajo, que son líneas perfectas, en este caso, que estoy señalando aquí, estaremos hablando de una relación o una correlación entre las dos variables X y Y perfecta o positiva. Perfecta porque todos los punticos quedan sobre la recta. Y positiva porque la recta es ascendente. ¿Listo? En este, que es parecido al anterior, pero la recta va para el otro lado, estamos hablando de una correlación perfecta, pero negativa. ¿Por qué? Porque la recta va descendiendo. En los tres de arriba, en el primero de la izquierda, estamos hablando de una correlación positiva, no perfecta, porque miren que ya, si yo trazara una linecita, no todos los puntos quedan sobre la misma línea, pero sí es positiva por cómo van dibujaditos los puntos, porque van en forma ascendente, ¿listo? El de la mitad, y es una nube de puntos muy dispersa, aquí se dice que no hay correlación o que la correlación es cero, y en el de la derecha, hablaríamos de una correlación negativa, ¿listo? Perfecta no, porque vuelve y juega, los punticos no quedan todos sobre una misma línea, no los puedo agrupar todos ahí, pero más o menos la tendencia es esa, ¿listo? Entonces, ¿qué es un diagrama de dispersión? Es la nube de puntos que resulta de graficar los valores de X y Y que me dan en el ejercicio, ¿listo? Yo siempre que estoy en el diagrama de dispersión, es graficar estas parejas ordenadas. ¿Estamos hasta ahí? Para cuando yo trabajo a lápiz y papel, necesito los siguientes conceptos. Primero de ellos vamos a ver el concepto de la covarianza. ¿Listo? ¿Qué es la covarianza? Es una medición estadística que me mide el grado de variación de las variables, valga la redundancia, respecto a las medias. Es decir, la fórmula está aquí en pantalla. No sé si el micrófono que está escribiendo y pues no genera mucha interferencia. Andrés, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Es que sí genera mucho ruido cuando estás escribiendo, entonces no me permite hablar mucho, que digamos. Entonces, les decía, la covarianza es esta formulita y necesito, cuando trabajo lápiz y papel, necesitamos hacer este cálculo. ¿Listo? Entonces, covarianza de X y Y, porque ahora vamos a trabajar dos variables. ¿Listo? Va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de X menos la media o el promedio de X. Y eso multiplicado por Y menos el promedio de Y. Quiere decir que para esto primero necesito calcular el promedio de X, el promedio de Y, ¿listo? Luego hago esas restas, multiplico y divido, bueno, al sumar todos esos resultados, divido entre N. Ya ahorita más adelante hay un ejemplito, pues para que me entiendan un poquito más. ¿Qué es lo importante de la covarianza? Que si la covarianza, cuando yo calcule esto, me da un resultado positivo, indica que la relación entre las variables es una relación de proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir que sea de proporcionalidad directa? Que si una variable aumenta, la otra también, o que si una disminuye, la otra también. Es decir, las dos variables tienen el mismo comportamiento. ¿Listo? Si al hacer esta fórmula me da un resultado negativo, quiere decir que la relación de las variables es inversamente proporcional, es decir, una aumenta, pero la otra disminuye, tienen comportamientos contrarios, opuestos. ¿Listo? No se preocupen por la fórmula, que igual ahí les queda la presentación y ya ahorita retomamos la fórmula en un ejemplito para que vean cómo se opera. ¿Listo? Ahora, por otra parte, necesito hablar del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es esta R que está aquí en la diapositiva. ¿Listo?
está definido como la covarianza, o sea, el resultado de la fórmula anterior, dividido entre la desviación estándar de la X y la desviación estándar de la Y. ¿Listo? Esta desviación estándar es la desviación estándar poblacional. ¿Listo? Entonces simplemente cojo la covarianza y la divido entre estas desviaciones estándar, o sea que también tengo que hallarlas. ¿Qué es lo importante del coeficiente de correlación? Que esa formulita, cuando yo aplique esta fórmula y haga estos cálculos, el resultado solo puede ser un número que esté entre menos 1 y 1. No me puede dar mayor de 1, no me puede dar de menos 1. ¿Listo? Me puede dar 0, 0,5, 0,7, 0,9, 0,95, 0,99, 9,999. Lo más cercano, inclusive me puede dar hasta 1. Pero más de 1, si me da 5 o 1.8 o 1 punto algo, es porque algo hicimos mal en la fórmula, ¿listo? Es un valor que debe estar entre menos 1 y 1. Si da 1, exactico, quiere decir que la correlación es perfecta, es decir, todos los punticos, asociándolo con los diagramas de dispersión que veíamos antes, cuando la correlación es perfecta, cuando R es igual a 1, es porque todos los puntos quedan sobre la línea, y la línea es creciente, ¿listo? Si por el contrario me da menos 1, exactico, quiere decir que la correlación es perfecta pero negativa. Entonces todos me quedan sobre una misma linecita, pero la recta es decreciente. Si me llega a dar 0, quiere decir que la correlación no existe. ¿Listo? O sea que las variables no dependen una de otra, sino que por el contrario son independientes. ¿Listo? Ya. La recta de regresión que es generalmente lo que me piden. O sea, me dan los datos, me piden hallar la recta que mejor se ajusta o el modelo lineal que mejor se ajusta. ¿Listo? Entonces, para hallar la recta, que ya dijimos que iba a ser de esta forma, y igual a más bx, donde a es el punto de corte y b es la pendiente de esa recta, pues la a y la b es entonces, la b, que sería la pendiente, que es el numerito que va con la x, es la covarianza, dividida la desviación estándar de x elevado al cuadrado. ¿Listo? Y a sería el promedio de y menos b, o sea, el resultado de esta fórmula anterior, multiplicado por el promedio de x. ¿Listo? Donde b es la pendiente de la recta y a es el término independiente, lo que ya habíamos dicho. ¿Listo? Entonces, tomen nota de estos datos, chicos, porque les voy a proyectar un video donde les dice cómo guardar los datos en la calculadora y eso pues me va a facilitar un poquito de todos los cálculos que nos toca hacer para las fórmulas. Entonces, 2 minuticos ahí mientras copian la tabla, el ejercicio. ¿Listo? Mientras van copiando, ¿cuáles son las variables que estamos analizando en este ejercicio? ¿Quién me cuenta? Esa es cuantitativa. ¿Continúa? Sí, porque son calificaciones. Entonces estamos hablando de las calificaciones en matemáticas y las calificaciones en física. Esas son las dos variables que estamos manejando. En X colocaron a las calificaciones de matemáticas y en Y a las de física. Entonces, ¿qué me está diciendo de entrada el ejercicio? Que física es la variable dependiente. O sea, que los resultados en física dependen de los resultados que los estudiantes obtengan en matemáticas. Eso de entrada es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿listo? En la regresión lineal hay que tener mucho cuidado con eso. A quién coloco como X y a quién coloco como Y, porque aquí el orden sí importa. ¿Listo? No va a ser lo mismo hacer el ejercicio si cambiamos a los valores de física y los colocamos en la X y a los de matemáticas los colocamos en la Y. Obtendríamos algo totalmente distinto. ¿Listo? Entonces aquí hay que
identificar quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Aquí ya me lo dieron. ¿Listo? ¿Ya copiaron la tablita, chicos? Ya, profe. Listo, nena, los demás. Listo, profe. Listo. Entonces, antes de resolver el ejercicio, vamos a ver este video, espero que lo pueda proyectar aquí, donde ya me explican cómo guardar esos datos en la regresión lineal en la calculadora. ¿Eso para qué? Pues para que me ayude, me agilice un poquito las cuentas y yo no tenga que hacer todas esas cuentas a mano, porque el proceso sería mucho más largo. Entonces, no sé si en pantalla ya tienen la página del video. Voy a ponerlo a correr y ustedes me dicen si lo escuchan y si lo ven bien. ¿Sí lo pueden escuchar, chicos? No, profe. ¿No escuchan? No, señora. Oh, por Dios, espérate, porque yo ya sí lo estoy escuchando. No sé ustedes por qué. Pero sí lo ven correr, ¿cierto? ¿O tampoco? Sí, correcto. Sí, Ah, ok. profe. Espérate, ya miramos lo del volumen. ¿Me avisan ahí si lo escuchan, por favor? Sí, pero muy pasito. Tenemos aquí un conjunto de puntos, que son puntos en el especial. Por ejemplo, tengo 0,2, 7,8, entre otros. Vamos a resetear la calculadora. Recuerden, para resetear esta calculadora, hacer el shift, mod 3 es igual y es igual. Voy a dejar en el modo de regresión lineal. Esta función me parecía esta, que es el modo, no es esta misma función, dos veces el modo de. Entonces hay que fijarse en cuál es el 3. El modo lineal, que es el número 3, estos datos, y aquí hay una coma 2. Esa coma va a separar los valores de la X con los valores de la Y. Y al lado de esa coma hay un M con un más, 3M más, que se va guardando en la calculadora. Entonces aparece aquí N igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que hemos escrito un punto de los valores que tenemos acá. Después, si volvemos a escribir 1,3.2 M más 5,6.7 más 4,4 M más 0,3,5 M más y por último 7,8 M más. Dice N igual a 6 porque aquí en hay 6 puntos. Si uno por error calculadora, no hay problema porque todos los datos están en la memoria. ¿Ya? Y si quieren comprobar no solo que escribieron, solo tienen que ir hacia arriba y ahí están apareciendo los valores. ¿Ya? Entonces, voy a decir cómo ver las sumatorias de los valores. Por ejemplo, cuándo es la sumatoria de X o la sumatoria de X. Para ver las sumatorias, presionamos lo siguiente.
shift 1, y si se fijan acá, aparece una sumatoria de x en el número 2. Si el número 2 es igual a 21,3. 21,3. Y ahora la sumatoria de x cuadrado, shift 1 y la opción 1 y es igual a 109,49. Recuerda que esta sumatoria de x cuadrado es cada un valor del x al cuadrado, no es ese número cuadrado. Si quisiéramos otras sumatorias, también podríamos escribir shift 1 y la sumatoria de y cuadrado, la sumatoria de y la sumatoria de x. Pero en este caso lo que queremos hacer es la regresión lineal. Eso tenemos que presionar shift 2 y nos vamos dos veces a la derecha y tenemos el valor. Veamos cuántos errores de la. Luego figura como la recta de regresión y es igual a 1,9237. Y el valor de b es el valor de derecha 2. El valor de b es 0,81. Entonces aquí tendríamos nuestra recta de regresión. Vamos a ver ahora cuánto es el coeficiente de correlación que nos entrega la calculadora. Shift 2, derecha, derecha, y la opción 3, ahí está el error. Y nos da que es una relación directa de un 94%. Ahí está, 94, 99. Bien, ahora este cálculo no es necesario lo que se quiera, solamente basta con dejarlo en el modo estadístico. Presionamos 1 y tenemos todas las opciones. En algunas hay más opciones o menos. En este caso tenemos que fijarnos dónde está la estadística. En este caso en particular aparece el número 3. Tiene que fijarse ahí en su calculadora en qué número aparece. 3. Y aquí nos aparecen más opciones. 2 dice A más BX, que es la forma que tiene la ecuación de regresión lineal. Entonces presionamos la opción 2. Y si se fijan acá nos aparece la primera para ingresar los datos. Entonces vamos a ir ingresando 0 y es igual. Después 1 y es igual. 5 y es igual. Estoy ingresando a 2x primero. 4 es igual. 4.3 es igual. 7 es igual. Y ahora nos movemos con las flechas y vamos a ingresar ahí. 2 es igual. 3.2 es igual. 6,7 es igual. 4 es igual. 5 es igual. 8 es igual. Entonces, si ahora presionamos a C, no hay problema porque todos estos datos están en la memoria. Para ver las sumatorias y comprobar si nos da lo mismo que con la otra calculadora, vamos a presionar Shift 1 y aquí nos dan todas estas opciones. Fíjense, puede que por calculadora tiene que decir suma para ver las sumatorias. Entonces presionamos en este caso en la opción 3. Y aquí dice, por ejemplo, el 1 está la opción de sumatoria de x. Vamos a presionar el 1 y es igual. Nos da 109,49, que era lo mismo que nos daba la calculadora. Comprobemos la sumatoria de x solamente. Shift 1 y la opción sumatoria de x al 3. Ahora, opción 2, sumatoria de x. 21,3. Bien, eso para la parte de la sumatoria. Y ahora, para ver la parte de la regresión lineal, presionamos Shift 1. Tienen que fijarse en qué número aparece la parte de regresión, la inicial. En este caso aparece la opción 5. Puede que no se calcule que aparezca en otro número, pero este es la opción 5. Comprobamos si lo olvidamos para el mismo. Presionamos el 1, que era la, y es igual. 1,9237. Borramos, digamos, Shift 1, la opción de regresión 5, y el B aparece en el 2. Entonces, el 2 es igual a 0,8149. Y por último, para ver el coeficiente de correlación, Shift 1, la opción 5 de nuevo, y el R aparece en el 3. 3 es igual a 0,9499. Por ende, los mismos valores.
calculadora varía en un tiene que fijarse que tiene un modelo de regresión. Listo, chicos. ¿Si pudieron ver el video? ¿Me escuchan, niños? Sí, Listo. Esto era pues como para que tuviéramos una idea de cómo meter los datos a la calculadora. No dista mucho de cómo lo estábamos guardando para sacar las medidas de dispersión, ¿listo? Sin embargo, pues ahí el video igual está en su presentación para que lo retomen cuando lo consideren necesario por si algún pasito no quedó claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con los datos que teníamos, voy a mirar si puedo regresar un momentico la presentación a la diapositiva anterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar la calculadora en el caso de que sea de la primera versión que nos hablaba en el video y vamos a introducir los 12 datos que tenemos ahí. ¿Listo? Esto nos va a facilitar los cálculos que tenemos que hacer posteriormente. Entonces, los que tengan que limpiarla, que es shift, modo. Profe, yo no recuerdo, o sea, ese video no se veía bien. Sería súper borroso. Tú tienes la calculadora, la segunda opción, ¿cierto? Sí, profe. Porque la materia tenemos primero voy a ir con ellos y ya después retorno contigo, ¿listo? Ahora, entonces, Vale. shift modo 3 y 2 veces igual para limpiar la calculadora, ¿listo? Luego, shift modo, modo, se van a regresión que es el 3, ¿listo? Y en regresión en 3 opciones, lineal, logarítmica y exponencial, que era lo que nos hablaban en el video. Entonces le dan en el 1, que es la lineal. ¿Listo? Para los datos. Entonces, los datos en esta calculadora viejita, en la primera versión, los van a ir guardando en parejita. Entonces, 2, la comita que está ahí al lado del M+, ¿listo? Que está encima de las teclitas rojas, 1 y M+. Otra vez, 3, 3, M+, 4,2 M+, y así sucesivamente hasta que guarden los 12 datos. ¿Listo, chicos? Lo van haciendo y me cuentan cuando terminen. ¿Listo, chicos? ¿Ya los tienen? Profe, yo la estoy... ¿Tú qué, nena? Que no se te escucha bien. La estoy esperando porque yo tengo la otra calculadora. Sí, nena, lo que pasa es que ahí te va a tocar retomar el video porque yo no tengo en mi casa la
calculadora de esas y no recuerdo bien dónde están las funciones. Me tocaría tenerla en la mano y la verdad no tengo una de esas a mi disposición. Si quieres al final, cuando terminemos, tú me vas diciendo qué va saliendo y yo te colaboro, pero es que ahorita, así como no tengo una en la mano, toca es que tú me cuentes qué es lo que hay. Bueno, listo. Si no tengo otra forma de colaborarte. Chicos, ¿los demás ya terminaron de meter los datos? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo vimos acá. Vamos a calcular, yo ya completé la tabla, listo, para calcular la covarianza. Entonces la covarianza me decía que tocaba tener el promedio X y restarlo con el promedio de X, Y y restarlo con el promedio de Y. Entonces esto sería como lo primero que hay que hacer. Es decir, que yo necesito el promedio de X y el promedio de Y. Eso lo podemos sacar, ya como tiene los datos guardados en su calculadora. Entonces hacemos Shift, aquí tengo, en la diapositiva está escrito, entonces para el promedio de X que vamos a hacer Shift 2 y le damos la opción 1, que es la que me aparece la X con la rayita arriba, ¿listo? Y ahí vamos a ver que el promedio de X me dice que es 6. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí les dio lo mismo? Sí, señora. Listo. Hacemos lo mismo con el promedio de Y, entonces me devuelvo Shift 2. Cuando yo le doy 2, solo me aparece lo de X, X o N menos 1, ¿listo? Entonces con las flechitas que tiene arriba en la parte central la calculadora, me muevo una vez y encuentro los mismos datos, pero ahora para Y. Entonces por eso aquí en la presentación dice Shift 2, flechita, me quedo con la opción 1, que me da el promedio de Y, que en este caso me daría 5. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí lo encontraron? Sí, señora. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer son las restas en esta columnita. Cada valor de X menos el promedio. Entonces, 2 Profe, no sé menos nada. 3. No están pero ¿por qué no me dicen que se fue la presentación? Ya les comparto otra vez. Ya va a cargar. ¿Listo? ¿La ven? Sí, señora. Listo. Entonces, en la primera columnita lo que estamos haciendo es la resta de cada valor de X menos la media. Entonces, 2 menos 6 me daría menos 4. 3 sucesivamente con todas las restas. ¿Listo? Lo mismo hacemos para Y. Y, cada valor de Y menos la media. Entonces, 1 menos 5 me daría menos 4. 3 menos 5 me daría menos 2. 2 menos 5 me daría menos 3 y así sucesivamente hasta que termine. Luego, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Listo? Entonces, menos por menos daría más y 4 por 4, 16. Menos por menos más, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6 otra vez, 2 por 1, 2, y así sucesivamente hacemos las multiplicaciones. Necesito esa suma, ¿listo? La suma de todas esas multiplicaciones. ¿Eso para qué? Para sacar ahorita más adelante la covarianza. Entonces, vamos anotando estos resultados ¿en qué? En una hojita aparte. Entonces, el promedio de X me dio 5. El promedio de el promedio de X nos dio 6. El promedio de Y nos dio 5. ¿Listo? Y el total de las multiplicaciones nos dio 71. Ahora, como ya tenemos los datos en la calculadora, y esto es lo que nos facilita todos estos resultados, vamos a calcular la desviación estándar de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la desviación estándar, antes nosotros estábamos trabajando con la 3, con la S sub X o con la XN-1, ¿se acuerdan? Porque era de la muestra, pero para las regresiones trabajamos es con la población. Entonces le vamos a dar Shift 2 y voy a escoger el 2, ¿listo? En este caso, ¿cuánto les daría la desviación de X en su calculadora, chicos? 2,4494. Exacto, como da 2,4494,
quiere decir que esa desviación estándar de X la puedo aproximar y la dejamos en 2,45, ¿listo? Que es el valor que está en la diapositiva. Ahora, hacemos lo mismo para la desviación estándar de Y. Entonces, shift 2, flechita, otra vez 2, y la desviación estándar de Y, ¿cuánto les daría? 2,5819. 2,5819, exacto. Entonces lo dejamos en 2,58, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular la desviación estándar de X al cuadrado? Porque la necesito en una de las fórmulas. ¿Listo? Entonces, la desviación estándar de X nos había dado 2,45. Entonces, cojo ese resultado y lo elevo al cuadrado. Eso me daría 6,0025. ¿Sí les dio lo mismo? Chicos, ¿sí les dio lo mismo? 6.0025. Ajá, perfecto. Entonces, con esos datos vamos a encontrar la recta que mejor se ajusta. Entonces, la fórmula para B decía que, para encontrar la pendiente, o sea, la B de la recta, decía que era la covarianza, ¿cierto? Dividido entre la desviación estándar de X al cuadrado. Entonces, la covarianza no la hemos calculado. La covarianza, ¿qué sería? Ese 71 que nos dio arriba antes, dividido en este caso son 12 porque solo tenemos 12 datos. Eso me daría 5,91666, por eso aquí en la diapositiva como 5,92. Entonces es la covarianza dividido la desviación estándar de X al cuadrado, que es este 6,025 que nos había dado. Eso me da 0,986. ¿Listo? Y para el valor de A, decía que era el promedio de Y, que nos había dado 5, menos el valor de B, que es 0,986, multiplicado por el promedio de X, y en este caso el promedio de X era 6. Entonces, al hacer esa operación, eso me da 0,916. ¿Listo? ¿Cómo está en la ecuación de la recta? Acuérdense que dijimos que la íbamos a formar de la forma Y igual a más B por X. Entonces, A es este 0,916 que nos dio, más B es este 0,98 por X. Esa X se va porque la ecuación de la recta debe tener dos variables, la Y iniciando y la X, en este caso, finalizando. Vamos a comprobar eso con la calculadora, que era lo que nos explicaban en el video, cómo sacar estos cálculos, cómo se hace con la calculadora. Entonces, Shift 2, le damos flechita, pasamos a Y, le doy otra vez flechita, y me aparecen tres cosas en la calculadora. Me aparece una A mayúscula, una B y una R. A, pues va a ser este mismo valor que tengamos acá. La B, pues va a ser este de acá. Y el R, pues hace referencia al coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, le damos 1 para la A. ¿Cuánto les da a ustedes en su calculadora, chicos? Menos 0,916 periódico. Ok. Entonces, vamos a omitir el negativo. 0,916. Miren que es el mismo valor que nos dio acá. Aquí en mi diapositiva hay un error. Ese valor sí debería ser negativo, pues porque al multiplicar 6 por esto, bueno, es mayor. Es negativo, se me olvidó, se me pasó en la diapositiva. Pero bueno, miren que en lo numérico sí es lo mismo, 0,916. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, Shift 2, flechita, flechita, y vamos con el 2, que es para averiguar el valor de B. B sería 0,986 y un montón de decimales, ¿cierto? Un montón de unos. Y miren que es el mismo valor que teníamos acá, 0,986. ¿Listo? Y por último, otra vez Shift 2, flechita, flechita, y vamos con el 3 para que me dé el coeficiente de correlación, que es este que tengo acá. Nosotros lo hemos definido como la covarianza, que era este 5,92 que tenemos acá,
sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Eso me daba 0,94. Aquí en la calculadora nos daría 0,9355. ¿Sí les da lo mismo, chicos? Sí, señora. Listo. Ese 0,9355, pues yo lo puedo aproximar a 0,94, que es el valor que está en la presentación. Obviamente hacerlo con la calculadora es mucho más rápido que hacer todas estas cuentas a mano. Aquí pues están hechas pues para que vean que también se puede resolver a mano. Pero pues si utilizamos la calculadora mucho mejor, ¿listo? Porque siempre las cuentas son un poquito dispendiosas de hacer. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado cuando yo trabajo con la calculadora? Meter muy bien los datos, que no se me vaya a ir un dato mal escrito porque eso me cambiaría absolutamente todo el resultado. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señora. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la regresión lineal, ¿qué me van a pedir que haga? El diagrama de dispersión. Entonces, para hacer el diagrama de dispersión, ¿yo qué tengo que hacer? En el plano cartesiano, grafico estos punticos. 2 en X, 1 en Y. Como cuando vamos a hacer el gráfico de una función, algo así. ¿Listo? Ese sería el diagrama de dispersión. ¿Qué más me van a pedir? Me van a pedir la ecuación de la recta, que es el modelo lineal que llamamos. ¿Listo? Entonces, siempre necesito encontrar este. Ya vimos que con la calculadora sale fácil. Y el coeficiente de correlación, ese también me lo bota directamente de la calculadora. Listo, o sea que las fórmulas no me las tengo que aprender. Las tengo ahí como para un respaldo, para corroborar que lo que da la Profe, calculadora efectivamente es. Señora, ¿de qué parte sacaste el 5,92? de este 5,92 es la covarianza, y la covarianza está definida como la sumatoria de estas multiplicaciones, o sea, este 71, dividido entre el total de los datos, o sea, 71 dividido entre 12. ¿Sí? ¿Pica lo mismo? Ah, ok. Sí, sí, señora. Sí, de ahí el 5,92, esa sería la covarianza. ¿Listo? La covarianza no la utilizamos para nada, solo para pues, poder hacer estos cálculos numéricos. Pero pues con la calculadora me evito hacer ese proceso. Pero digamos que pues ahí mal que bien están los procesos justificativos, salvo el menos que debe ir acá, que sí la verdad me hizo falta. Ahora, ¿qué podemos interpretar de esos resultados? Porque lo importante de la estadística, vuelvo y les digo, es la interpretación de los resultados. Los cálculos son importantes, pero pues los cálculos por sí solos no dicen mucho. Entonces, como el coeficiente de correlación nos dio 0,94, pues, ya se me olvidó. Sí, 0,94 ahí aproximándolo. Ese 0,94 está muy cerca de 1. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que entre más cerca, o sea que el coeficiente de correlación era un numerito que estuviera entre menos 1 y 1. Que entre más cercano a 1, quiere decir que la correlación es más perfecta. Esta es casi perfecta, porque pues se faltó muy poquito para llegar a 1. Entonces podemos decir que como está muy cercano a 1 positivo, la relación que existe entre las variables de física y matemáticas es de proporcionalidad directa. Y que efectivamente las calificaciones de física dependen de las calificaciones de matemáticas, por lo que las de física estaban en la Y. ¿Listo? Eso podemos decir de ese ejercicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro ese pedacito de las conclusiones, por llamarlo de alguna manera? Sí, señora. Listo. Bueno. Entonces, ahí en la presentación les queda este ejercicio para que ustedes lo terminen. La idea era hacerlo, pero pues ya son las y 47, entonces ya no alcanzamos. Pero igual les queda ahí en la presentación para que le echen una ojeadita y me cuentan la próxima clase, o sea, el sábado, cómo les quedó. ¿Listo? Aquí escucho que me están escribiendo, voy a mirar qué me dicen. Sí, Andrés, ya voy a terminar. Entonces,
Entonces, chicos, pues nada, ahí les queda pendiente ese ejercicio para que lo miren y me cuenten cómo les va. Ya se pueden desconectar los que tengan que irse a otra clase. Y no sé, yo me voy a quedar unos 2 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, no, muchas gracias, profe. Vale, nena, que estés muy bien. Bueno, chao, profe. Chao. Voy a apagar la grabación. Chao, chicos, que estén bien. Voy a detener la grabación. Me quedo con los